Puerto Rico, 18 de febrero de 2026. Hoy vamos a examinar a fondo dos cambios legislativos que, aunque parecen muy distintos, tocan una fibra común: la justicia y la equidad. Primero, una reforma al sistema penal. Una que cambia drásticamente cómo se convierte una multa no pagada en tiempo de cárcel. Un tema importantísimo. Y segundo, una nueva ley que pone, por fin, reglas claras para la descalificación de abogados en procesos civiles. Para evitar, digamos, ciertas tácticas. Exacto. Arranquemos con la reforma penal porque el impacto humano aquí es inmediato y tremendo. Sí. A simple vista parece un ajuste técnico, pero en la práctica corrige una situación que era, francamente, insostenible. Bueno, era brutal. Antes de esta ley, el sistema tenía una fórmula que castigaba la pobreza de una manera brutal, como dices. Si una persona no podía pagar una multa, iba a la cárcel un día. Un día por cada dólar que debía. Pensemos un segundo en lo que eso significa en el mundo real. A ver. Una multa de tráfico, no sé, de $500. Algo que para muchos es una molestia. Sí, un mal rato. Para una persona de bajos recursos, podía convertirse en 500 días de cárcel. Es una desproporción abismal. ¡500 días! Y lo más revelador es que el propio texto de la ley lo reconoce sin tapujos. Lo cito porque es muy potente. Claro. Dice que una cantidad de dinero que para alguien con recursos puede no significar nada, para otra puede representar un descalabro en su vida y finanzas. La ley misma lo admite. Un descalabro total. Estaba creando una justicia para ricos y otra para pobres, básicamente. Pero aquí es donde la historia se vuelve, todavía más increíble. Resulta que esta fórmula de $1 por día no era la única que existía en el marco legal. No, para nada, y ese es el núcleo del asunto. No se trata de inventar una solución de la nada. ¿Ah, no? No, se trata de resolver un conflicto interno que, honestamente, nunca debió existir. ¿Cómo? Por un lado, tenías las reglas de procedimiento criminal con esa norma de $1 por día. Ajá. Pero, por otro, el Código Penal de Puerto Rico, en su artículo 57, ya tenía una disposición completamente diferente y mucho más lógica. Espera, aclárame esto. ¿Me estás diciendo que el sistema tenía dos reglas contradictorias vigentes al mismo tiempo? Al mismo tiempo. ¿Y se estaba aplicando consistentemente la que era 50 veces más severa para el acusado? 50 veces. Así de crudo. El Código Penal establecía una conversión de un día de prisión por cada $50 no pagados. 50. Una norma mucho más razonable, más proporcional. Lo que esta nueva ley hace es, en esencia, obligar al sistema a hacer lo que ya debería haber estado haciendo. Que es aplicar el principio de favorabilidad, ¿cierto? Precisamente, que es la idea fundamental de que si hay dos normas que aplican a un mismo caso, se debe usar siempre la que más beneficia a la persona. ¿Es un pilar del derecho penal? Claro. Y el sistema, al aplicar la regla del $1 por día, estaba violando ese principio de forma sistemática. La ley no solo lo corrige, fíjate, sino que en su exposición de motivos habla de que esta contradicción lacera ese principio. Lacera. ¿Qué palabra? Es una palabra fuerte, sí. Significa herir, lastimar. Es un reconocimiento explícito de que se estaba causando un daño. Entonces, para que quede totalmente claro, ¿cómo arregla la ley este problema en la práctica? Va directo al corazón del asunto. Modifica la famosa regla 172 de procedimiento criminal. La del $1 por día. Esa misma. Y la reescribe. Ahora dice, sin lugar a dudas, que la conversión es de un día de reclusión por cada $50 que se dejen de pagar. 50. Y muy importante, mantiene el tope máximo de 90 días. Con esto se crea uniformidad, se elimina la contradicción. Es como arreglar un error de tipeo con consecuencias humanas gigantescas. Pero la locura no terminaba ahí porque había otra regla, la 177, que trataba una situación casi surrealista. Sí. ¿Qué pasaba si alguien ya estaba en la cárcel por la multa y su familia, con mucho esfuerzo, conseguía el dinero para pagar? Esa es la otra cara de esta moneda absurda. Y de nuevo, pone en evidencia cómo el sistema devaluaba la libertad de una persona. A ver, dibújame el escenario. Imagina, una persona lleva 10 días en la cárcel por esa multa de $500. Su familia hace lo imposible, pide prestado y junta el dinero. Ok. Llegan al tribunal a pagar y se encuentran con que esos 10 días que la persona pasó privada de su libertad
Solo le abonan $10 a la deuda. ¿$10? $10. Su deuda bajaba de 500 a 490. Es indignante. O sea, el Estado estaba valorando un día de libertad de un ser humano en $1. Exacto. Es una cifra que ofende a la razón, a la dignidad. Totalmente. Era castigar a la persona 2 veces. Primero con la cárcel y luego al momento de pagar diciéndole que su tiempo no valía pues prácticamente nada. La frustración de esa familia. Ni me imagino. La nueva ley corrige esto con una lógica aplastante. Si la conversión para entrar es de $50 por día, La acreditación para tiempo cumplido también tiene que ser de 50. pues claro, tiene todo el sentido del mundo. Con la nueva regla, esos 10 días en prisión ahora sí representan un abono de $500. Saldan la deuda. Exacto. Se establece una coherencia interna que antes no existía. Y más allá de lo técnico, envía un mensaje. La libertad de una persona tiene un valor. Y es significativo. Y esa idea de cerrar vacíos legales para proteger a la parte más vulnerable no es solo del derecho penal, ¿verdad? Para nada. Vemos un eco casi idéntico en el derecho civil, con esta otra ley sobre la descalificación de abogados. Es una transición perfecta porque el problema de fondo es muy, muy similar. ¿En qué sentido? Tienes una herramienta legal, con un propósito legítimo, que por falta de reglas claras se estaba convirtiendo en un arma para ganar ventaja. Explícame eso. A ver, un tribunal siempre ha tenido el poder de descalificar a un abogado de un caso si su conducta es poco ética o perjudica el proceso. Es una medida necesaria. Claro, para mantener la integridad del sistema. Ajá. Pero el problema era el cómo. Sin criterios definidos, esa decisión quedaba a la total discreción de un juez. Y eso abría la puerta a inconsistencias y, peor, a abusos. Y los propios legisladores lo identificaron. La exposición de motivos de esta ley es muy directa. Señala que las mociones para descalificar se estaban presentando como método dilatorio o como un mecanismo para ganar ventaja. ¿Un método dilatorio? Imagina un caso de impericia médica, muy complejo. La parte demandada sabe que el abogado de la víctima es uno de los pocos especialistas en ese campo. ¿Qué mejor táctica que intentar sacarlo del juego con una acusación de conflicto de interés, sea real o no? Es la táctica de si no puedes vencer el argumento, elimina al argumentador. Justo eso. Y eso deja al cliente en una situación de indefensión terrible. Devastadora. Por eso, la pregunta que esta ley busca responder es, ¿cómo nos aseguramos de que esta medida tan seria se usa para lo que fue creada, que es proteger la justicia, y no como una jugada estratégica? Y la respuesta es... Poniendo reglas. Ya no es una decisión en el vacío. Ahora el juez tiene una lista de cotejo, una serie de factores que está obligado a analizar. Ok, vamos a ver esos criterios, porque son el corazón de la ley. ¿En qué se tiene que fijar ahora un juez? Son 5 puntos clave, y cada uno ataca un ángulo distinto del problema. El primero es la legitimación activa. Suena técnico. Pero es simple. ¿Quién está pidiendo la descalificación? ¿Tiene derecho a hacerlo? Para que no venga un tercero sin vela en ese entierro a interrumpir. Ok, tiene que ser una de las partes. Entendido. Exacto. El segundo es la gravedad de la supuesta falta ética. No es lo mismo un error administrativo menor que un conflicto de interés flagrante. El juez debe ponderar la magnitud. Correcto. ¿Estamos ante una montaña o un grano de arena? Bien. El tercer punto me parece crucial y toca directamente el ejemplo que diste del caso de impericia médica. La táctica antiespecialista, como la llamaste. El tribunal ahora debe considerar la complejidad del caso y el peritaje del abogado implicado. Una salvaguarda para que no descabecen legalmente a la contraparte. Justo. Si sacas al único abogado que entiende un tema técnico y complejo, pues prácticamente has ganado el caso sin discutir los méritos. Y el cuarto criterio introduce el factor tiempo, que en los procesos legales es oro. Fundamental. El juez debe analizar la etapa en la que se encuentra el procedimiento. No es lo mismo plantear esto al inicio del caso que hacerlo la semana antes del juicio. Claro, eso último es una emboscada procesal. Totalmente. Paraliza todo, genera costos enormes y retrasa la justicia por meses o incluso años. Y el quinto criterio va directo a la yugular del problema, la intención. Es el más directo. El juez ahora tiene el mandato explícito de evaluar si la moción se está utilizando como un mecanismo para dilatar los procedimientos. O sea, debe preguntarse si es una táctica para cansar al otro. Exacto.
¿Esto busca proteger la integridad del proceso o es una táctica para que la otra parte se rinda por agotamiento? Le da al juez la herramienta para mirar más allá. Pero esto me genera una duda. Al poner tantos filtros, ¿no se corre el riesgo de hacer casi imposible sacar a un abogado que realmente está actuando mal? Esa es una pregunta excelente. Y es el balance que la ley intenta lograr. No se trata de crear impunidad. La ley no elimina el poder del tribunal, sino que lo canaliza. Y para garantizar ese balance, añade otra pieza clave del debido proceso, antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué debe hacer? El tribunal debe darle la oportunidad al abogado cuestionado de presentar prueba en su defensa. O sea, no puede ser una decisión sumaria, basada solo en una acusación. El abogado tiene derecho a ser escuchado. Tiene derecho a defender su reputación y su conducta profesional. Esto asegura que si un abogado es removido, sea porque hay evidencia contundente de una falta grave. Y no por una simple alegación táctica. Justo. Se trata de pasar de un sistema basado en la discreción pura a uno basado en un análisis estructurado y en la evidencia. Al final del día lo que tenemos son dos leyes, aprobadas en la misma fecha, que abordan rincones muy diferentes del sistema legal, pero que curiosamente apuntan en la misma dirección. Has dado en el clavo. Buscan hacer que la justicia en Puerto Rico sea más predecible, más equitativa y sobre todo menos vulnerable a las desigualdades económicas o a estas tácticas. Son dos parches importantes a dos fallas sistémicas. Una protegía a las personas de ser encarceladas por no poder pagar, y la otra protege a los litigantes de que el proceso mismo sea usado como un arma en su contra. Cierran lagunas que estaban permitiendo que la balanza de la justicia se inclinara por las razones equivocadas. Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá de estas dos enmiendas. A ver. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras pequeñas contradicciones o vacíos legales como estos existen escondidos en nuestros códigos? Normas que parecen meros tecnicismos en un papel, pero que en la vida diaria tienen un impacto profundo y a veces devastador. Estas reformas demuestran que la ley no es una piedra inmutable, sino un sistema vivo que necesita ser revisado y ajustado constantemente, para que la justicia no sea solo un ideal abstracto, sino una práctica real y tangible.